Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra especial en Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Padre celestial, glorifícate, Señor, en esta hora y añade bendición a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, vamos a hablar sobre el tema de Jehová nuestro sanador. Esta palabra sanador en el hebreo es Rafa y significa doctor, el que cura, el que restaura la salud, sea cual sea el origen de la enfermedad. Nosotros tenemos que estudiar algunos factores en este pasaje, hermanos, porque hay una promesa de Dios y la promesa es: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te voy a enviar a ti. Pero esta promesa es una promesa condicionada y vamos a ver cuál es la condición. La condición es: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Esa es la condición para obtener la promesa de que el Señor sane todas nuestras enfermedades. Hay momentos en que la gente quiere sanar, pero no quiere comprometerse con Dios. Quiere estar sano, pero también quiere vivir fuera de la voluntad de Dios. Y esta es una promesa del Señor, pero es una promesa que está condicionada. Si tú haces esto, yo hago esto. El Señor está diciendo: si tú vives de esta manera, yo me comprometo a ser tu sanador. Yo me comprometo a no enviarte ninguna enfermedad, porque no habría la necesidad de que Dios llamara mi atención con una enfermedad, puesto que yo me encuentre bajo la voluntad del Señor. Entonces, la condición para obtener esta promesa es: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, dieres oído a sus mandamientos, guardares sus estatutos, e hicieres lo recto delante de los ojos del Señor. Nosotros estamos hablando, esta palabra está hablando de una persona comprometida con Cristo, una persona que vive bajo la voluntad de Dios, que hace lo que a Dios le agrada. Estamos hablando de un cristiano verdadero. Si el cristiano vive así, si la persona vive así, oyendo los mandamientos, poniéndolos por obra, haciendo lo que a Dios le agrada, entonces tiene la garantía de que Dios va a sanar todas sus enfermedades. Y es más, ninguna enfermedad podrá destruirlo, porque Jehová es nuestro sanador. Ahora, nosotros tenemos que entender bien de qué se trata todo este versículo, y por eso le decía, tenemos que estudiar algunos factores, como por ejemplo el origen de las enfermedades. Tenemos por lo menos 4 que yo quiero compartir con ustedes. Hay enfermedades que vienen de parte de Dios, y estas pueden venir como disciplina o como una prueba. Cuando el Señor dice: ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, está hablando de juicio. Usted recuerda que el Señor envió las plagas a los egipcios como un juicio contra los falsos dioses. Era un juicio completamente contra la idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor quería que los egipcios reconocieran que Dios, que Jehová, el yo soy, es el único Dios verdadero, y que los egipcios reconocieran que sin Dios nada se puede hacer y que todo está bajo el control de Dios. Pero también era para fortalecer la fe de su pueblo, los israelitas. Así que este texto está hablando y dice el Señor: no voy a enviar las
plagas o las enfermedades que envía Egipto. Está hablando una enfermedad a causa de juicio o por disciplina para que la gente reconozca quién es Dios. Tenemos ese primer origen, que es enfermedades que vienen de parte de Dios. También tenemos enfermedades que vienen por descuido o por malos hábitos. Por ejemplo, una mala alimentación, el sedentarismo, pasar largas horas de desvelo y no precisamente orando. Todo eso también causa enfermedades en nuestro cuerpo. Enfermedades que causa el enemigo o enfermedades que vienen a causa del enemigo, como por ejemplo hechicerías, brujerías, santerías y todas aquellas cosas, una opresión espiritual. Pero tenemos que entender, hermanos, bien esto, porque a veces hay cristianos que quieren que se les libere cada 8 días, y esto no es así. Sí hay cristianos que por alguna razón Dios permite que pase por estas situaciones, por una opresión espiritual, o Dios permite que sean quizá atormentados con hechicería, con brujería, pero todo ello tiene un propósito de bendecir el nombre del Señor, y por eso lo permite, y también tiene un tiempo límite. Si es el cristiano, vive fiel delante del Señor, haciendo la voluntad de Dios, debemos entender que nosotros estamos bajo el dominio de Cristo y no bajo el dominio de Satanás. Así que no puede estar un cristiano bajo hechicería, bajo maldición, bajo brujería, bajo santería, y cada domingo se le libere, y cada mes quiera liberación, y a cada rato está sintiendo opresión. Porque si es así, entonces tiene que checar bien cuál es su vida espiritual, cómo está espiritualmente delante del Señor. Porque sí, puede ser que un cristiano pase por un momento así, pero es solo un momento limitado en el cual el cristiano obtiene la victoria en el nombre de Jesucristo, porque estamos bajo el dominio de Cristo. Amén. Pero hay enfermedades que vienen causadas por este tipo de cosas. Y también tenemos enfermedades por consecuencias del pecado. Estaríamos hablando, por ejemplo, el VIH, el VPH, que viene por los pecados sexuales. La Biblia dice que el que comete este tipo de pecados peca contra su propio cuerpo. Y bueno, entendemos que en general todas las enfermedades vienen por causa del pecado. En el principio, cuando Dios creó todas las cosas, los primeros seres humanos, Adán y Eva, gozaban de felicidad plena, gozaban de bienestar completo. Entonces no había, por así decirlo, no conocían lo que era el dolor ni ninguna dolencia. Cuando ellos caen en desobediencia y se comete el primer pecado, ellos pierden algunos privilegios, y también, ¿verdad?, llega la enfermedad a sus vidas, llegan las dolencias. Aparte de tener que trabajar para poder comer, se iba a aumentar los dolores en el parto de la mujer, etcétera, etcétera. Pues también es por causa de ello también viene la enfermedad. Pero en este punto estaríamos hablando de consecuencias, de enfermedades que vienen como consecuencia de pecados específicos. Amén. Y tenemos que entender también, hermanos, algunos principios. ¿Cuál es uno de esos principios? Sea cual sea el origen de la enfermedad, el primer principio que nosotros tenemos que entender es que Dios tiene el control. Todas las cosas que ocurren, Dios las permite. Están bajo el completo control de Dios. Y nosotros debemos recordar que todo aquel cristiano que ha sido llamado con un propósito, dicen las Escrituras que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto incluye accidentes, desempleos, problemas familiares. Esto incluye muchas cosas, incluso pérdidas de seres queridos. Y también, por supuesto, incluyen las enfermedades. Todos los cristianos que estamos bajo el dominio de Cristo y que vivimos bajo viviendo agradándole al Señor, todas las cosas que Dios permita en nuestras vidas siempre nos va a ayudar a bien.
Es algo que nosotros tenemos que entender y es un principio, sea cual sea el origen de la enfermedad, ya sea una enfermedad propia o ya sea que alguien en nuestra familia o cercano a nosotros esté enfermo. Tú tienes que entender primero que todo está bajo el perfecto control de Dios. Es Dios quien está permitiendo tal cosa. Ahora, hermanos, tenemos que entender también que si estamos padeciendo una enfermedad, debemos buscar la voluntad de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. A veces oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios y perdemos mucho tiempo o pasamos mucho tiempo pidiendo a ciegas, por decirlo así. Y a veces el cristiano se decepciona, se cansa, se debilita porque no recibe la respuesta. Pero son principios que tenemos que entender. Dios tiene el control. Todo lo que está pasando, Dios lo está permitiendo y tiene la fidelidad de que el nombre del Señor sea glorificado. Hermano, Dios permite muchas veces las enfermedades, unas veces para probarnos. Sea cual sea el origen de la enfermedad, Dios lo permite muchas veces para probarnos, como pasó con Job. Pero otras veces Dios lo usa para disciplinarnos, como lo hizo con Pablo. Usted recuerda, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y posiblemente se refiere a Pablo a una enfermedad que Dios había permitido. ¿Para qué? Para mantenerlo humillado, para que él no se exaltase sobremanera en el ministerio que Dios le había dado. Entonces estamos, hermanos, nosotros tenemos que entender eso. Dios tiene el control, sea cual sea el origen de mi enfermedad o de la enfermedad de mi ser querido. Dios tiene el control. Dios lo está permitiendo y es para mi bien. La finalidad es que el nombre de Cristo sea glorificado. Y Dios lo permite, ¿verdad?, para probarnos o para disciplinarnos. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros, hermanos, frente a una enfermedad, ya sea propia o ya sea de una persona cercana? Primero, yo tengo que identificar el origen de la enfermedad. Yo tengo que identificarla. ¿Cuál es el origen? Porque habrá momentos en que nosotros como predicadores o como pastores, alguien viene y quiere que oremos y quiere que le pongamos las manos y quiere salir sano de la iglesia, quiere salir sano del hogar, pero no hemos entendido de dónde viene su enfermedad. Mire, si la enfermedad viene de parte de Dios, si es Dios quien está tratando con aquella persona para su salvación, si es Dios quien está llamándolo a través de una enfermedad, no va a sanar aunque yo le ponga 1 litro de aceite o se le impongan 1000 manos santas. No va a sanar hasta que aquella persona reconozca lo que tiene que reconocer. Entonces no ocurre la sanidad y no es para frustrarnos, es que nosotros debemos entender cuál es el origen de la enfermedad, y cuando se entiende cuál es el origen de la enfermedad, también podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Si usted identifica que la enfermedad viene de Dios, entonces la voluntad de Dios es que aquella persona reconozca en aquello específico que Dios le está redarguyendo, que el Espíritu Santo le está redarguyendo. Entonces debemos, por eso le digo, hay que estudiar los factores, los principios que hay dentro de este pasaje. Dios es nuestro sanador. Sí, nosotros tenemos autoridad para echar fuera toda enfermedad. Sí, es bíblico. Pero primero tenemos que entender de dónde viene la enfermedad, qué lo está causando, para así poder actuar correctamente. Si es una enfermedad por descuido, miren, hermanos, en algún momento hemos orado por alguna persona que padece glucosa alta. Y cada 8 días teníamos que ir a orar, iba a la iglesia y orábamos, y una servidora oraba, y Dios mío, siempre el hermano, aquella persona siempre enfermo de lo mismo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que viene a causa de sus malos hábitos. Entonces no es que Dios no pueda sanarlo, es que Dios quiere que aprendamos a ser responsables con nuestra salud.
Si yo identifico que mi enfermedad o la enfermedad de mi ser querido viene a causa de los malos hábitos alimenticios o quizá de desvelo o alguna cosa que yo mismo me estoy provocando, entonces lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que me perdone, que me sane y que me ayude a ser responsable con mi salud. Si tengo glucosa alta, si padecemos de presión arterial, bueno, vamos a evitar todas las cosas que lo provocan, porque esto es lo que Dios quiere. Dios sí puede sanarnos, claro que sí, tiene poder para sanarnos. La Biblia dice que Cristo en la cruz murió y clavó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y todo aquello que nos era contrario fue clavado en la cruz del Calvario, y en el nombre de Jesucristo se echan fuera las enfermedades. En el nombre de Cristo somos sanados. Pero también Dios quiere que seamos responsables en nuestra manera de vivir. Si entendemos, hermanos, cuál es el origen de la enfermedad, podemos entender entonces cuál es la voluntad del Señor y cómo es que yo debo actuar frente a una enfermedad. Es necesario entender cuál es el origen y cuál es el propósito del Señor. Debemos entender para qué Dios envió las plagas de Egipto. Mire, dice, si tú oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Para qué Dios envió las plagas a Egipto? Para que los egipcios reconocieran que Dios es el único Dios verdadero. Para afirmar al pueblo, para afirmar la fe de los israelitas. Entonces, ¿para qué Dios permite? ¿Por qué Dios está permitiendo una enfermedad en mi vida? Sea cual sea la enfermedad. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Sea cual sea el origen. Si usted siente que es brujería, que es hechicería, hermanos, verifique primero su vida espiritual, porque como dije antes, ningún cristiano verdadero puede estar sujeto o encadenado o esclavizado por Satanás a través de brujería, a menos que Dios lo permita, y eso es un tiempo limitado, y es para que usted busque más al Señor y para que el nombre de Cristo sea glorificado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tenemos que identificar, hermanos, cuál es la voluntad de nuestro Dios al permitir una enfermedad en nuestras vidas. Él es Dios nuestro sanador. Él es el que cura. Él es el que restaura la salud. Él es el que consuela. Es Él el que da paz. No hay nada fuera de Él. No hay nadie que pueda ayudarnos fuera del Señor. Él es Dios nuestro sanador. Sea cual sea la condición, sea cual sea el origen, Él es el que tiene poder para sanarnos. Pero tenemos que entender de dónde está viniendo la enfermedad. Si Dios está tratando conmigo, si yo estoy teniendo un descuido en mi alimentación, en mi salud, si aquello es un ataque del enemigo, es una opresión del enemigo, o si le he fallado al Señor. Y de esa manera conoceremos entonces cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que debemos hacer. Yo quiero contarle, hermanos, un testimonio. Unas semanas antes de que yo recibiera la iglesia, gracias al Señor, tengo ya casi 5 años ministrando en la iglesia. Y cuando apenas estaba recibiendo esto, mi hija enfermó de gravedad, mi hija mayor. Yo estaba impartiendo clases en la extensión del Instituto Bíblico de aquí de Villahermosa, y un sábado que regresaba de aquel lugar, ya tarde, yo pagaba una muchacha que cuidara a mis niños, y cuando yo regresé, mi hija salió a encontrarme corriendo y me dijo: mamá, me pasó algo muy raro, vomité sangre, me dijo ella. Yo me sorprendí, pero yo la vi muy bien, ella estaba jugando, ella no se veía enferma. Así que yo fui con la muchacha y le pregunté qué había comido la niña.
Me dijo que había comido y bebió agua de Jamaica, así que yo deduje que la niña había corrido mucho y había vomitado el agua de Jamaica y ella lo confundió con sangre. Pero de todas maneras la vigilé todo el fin de semana. Pasó el sábado, pasó el domingo, la niña muy bien. Tenía 9 añitos Emily cuando ocurrió esto. Y el lunes en la mañana que la llevaba al colegio, entraban a las 7:30 de la mañana y yo la dejé ahí, y al volver a mi casa como a las 8:30, 9 de la mañana, recibo la llamada del maestro. Me pedían urgentemente regresar al colegio porque la niña estaba vomitando sangre. Nos regresamos, mi esposo y yo fuimos a buscarla, y una sorpresa, el uniforme blanco de la niña que usaba los lunes estaba completamente manchado de sangre. Nosotros nos asustamos, los maestros estaban asustados, la llevamos al hospital muy conocido aquí en Villahermosa del Ceracón. Y al ver su uniforme manchado y que vomitaba sangre, la niña vomitaba sangre, digamos sangre viva, sangre líquida, no era sangre coagulada, era sangre líquida, viva. Y el doctor nos dijo: mire, su hija lo más seguro es que tenga úlceras gástricas severas. Y yo me sorprendí porque dije: doctor, mi hija está demasiado pequeña y yo trato de cuidar mucho su alimentación. ¿Cómo es posible que tenga úlceras gástricas? Y sin haber mucha explicación, el diagnóstico fue este. Dieron el tratamiento, comenzamos a tratar a la niña y no mejoraba para nada. Cada día teníamos que ir corriendo a buscarla al colegio. Estaba siempre su uniforme manchado de sangre, asustaba a sus compañeros, asustaba a los maestros, y no había mejoría para mi hija. En unos días de esos la volvimos a llevar al hospital y el doctor nos explicó, nos dijo: necesitamos hacerle a la niña una biopsia para entender si no es cáncer, y además le vamos a hacer una endoscopía para ver la gravedad de sus úlceras. Él dijo: si quieren ustedes entrar o quieren esperar, y nosotros dijimos, mi esposo y yo, vamos a entrar. Y al entrar allí para hacerle el estudio de la endoscopía, el doctor nos mostró muchas imágenes. Nos dijo: así se ve un estómago limpio, así se ve un estómago irritado, así se ve un estómago con ácido muy elevado, así se ve un estómago con úlceras, y así se ve un estómago con úlceras gástricas graves. Y dijo el doctor: y creemos que tu hija tiene úlceras graves que provocan vómito, que están sangrando, y por eso la niña vomita. Entonces, poniendo todo en las manos del Señor, quiero decirle que nosotros oramos, nosotros ayunamos, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba ayunando, estábamos pidiéndole al Señor, y estábamos allí en el hospital, estábamos esperando sinceramente ver el estómago de Emily con llagas grandes o terribles. Pero para nuestra sorpresa, cuando la camarita de la endoscopía llegó a su estómago, y para sorpresa también del doctor, el estómago de Emily estaba completamente sano. El doctor dijo: no entiendo. De todas maneras tomó la prueba para la biopsia, salió negativa. Mi hija no tenía cáncer, mi hija no tenía gérmenes, no era ningún parásito, no era viral, no era nada. ¿Cuál era el diagnóstico médico? El doctor dijo: no sé lo que tiene la niña. No sé lo que tiene. El estómago está completamente limpio. Le voy a quitar los tratamientos porque no es reflujo, no es gastritis, no es úlcera, no es nada. Y los estudios no nos muestran nada. Y yo pidiéndole a Dios la dirección, entonces me di cuenta que esto no era más que un ataque del enemigo, puesto que estaba a punto de recibir la iglesia en la que estoy ministrando, pero también mi fe se fortaleció para decir: Señor, tú vas a hacer grandes cosas, tú eres Jehová nuestro sanador, y tú vas a inaugurar esta iglesia con maravillas y prodigios para fortalecer a la iglesia y para testimonio de los de afuera de que tenemos
tenemos un Dios vivo que puede hacer todas las cosas. Muy bien, si entonces el asunto no era médico y si no había una explicación médica para la enfermedad de mi hija, no teníamos más que hacer solamente clamar a Dios. No hubo 1 o 2 personas que se acercaron a mi esposo. Gracias a Dios, a mí nadie se me acercó, pero a mi esposo muchas personas llegaron a decirle: ¿sabes qué? Tu hija está brujeada. Fulanito de tal, vecinitos de tal llegaron a tu casa, enterraron tal cosa, etcétera, etcétera. Habíamos encontrado, de hecho, en la parte trasera de nuestra casa, habíamos encontrado por allí, los trabajadores habían encontrado una cajita, cosas así, guardadas, unas monedas y amarrado y cosas así. Y ellos dedujeron que era brujería. Yo no conozco de esas cosas y no sé si era. Pero yo sabía que Dios iba a respaldar a su sierva y yo sabía que Él se iba a glorificar y yo sabía que íbamos a salir victoriosos. Y no nos quedaba solo clamar al Señor y confiar en Él. Y aunque yo tenía, ver a mi hija, era tremendo, pero también ardía de fe. Y entonces dije: no le voy a dar nada a mi hija. Si esto no es médico, esto va a salir con ayuno y oración. Y muchas personas llegaron a decirle a mi esposo: yo conozco un brujo más grande o más poderoso y la podemos llevar allá. Bendito Dios que mi esposo nunca accedió, porque el más grande de todos los dioses es Dios, nuestro Dios, Jehová, nuestro sanador. Bendito sea el Señor. Y comenzamos a orar y comenzamos a clamar al Señor. Y yo me paré firme y con toda mi fe y con toda mi esperanza puesta en el Señor. Un día recibí la llamada del maestro y me dijo: señora, venga corriendo porque su hija está vomitando sangre. Y yo le respondí con un nudo en mi garganta, pero yo fui fuerte y le dije: no puedo ir a buscarla, por favor regálemele agua. ¿Cómo que agua? Dele agua, no puedo ir por ella. El maestro me colgó. Al rato, salían a las 2:30, como a la 1 de la tarde, el maestro me vuelve a marcar: señora, por favor, venga por la niña, está vomitando, está asustando a sus compañeros. Y yo le dije: maestro, de verdad no puedo ir por ella, por favor, póngala en la ventana. ¿Cómo que en la ventana? Sí, póngala en la ventana. Y yo no quiero decirle, hermanos, que el agua la iba a sanar o la ventana la iba a sanar. Yo solamente estaba ganando tiempo para hacerle saber al maestro que yo no iba a ir por Emily. Y yo estaba decidida a creer que Dios la iba a sanar y que Él iba a glorificar su nombre. Y yo sostuve esa fe. Y que no puedo. Al día siguiente, el martes, cuando yo fui por mi hija a las 2:30 de la tarde, el maestro me estaba esperando con todos los padres de familia del salón. Él me dijo: señora, yo ya no le marqué que viniera por Emily porque usted no le hace caso a la niña. Usted no se interesa por su hija. Queremos saber si ya la llevó al doctor, si tiene algún tratamiento. Los padres de familia querían saber si era contagioso o qué es lo que estaba pasando. Yo entiendo que todos estaban alterados por la seguridad de sus hijos. Yo esperé que me dijeran las mamás que era yo una irresponsable, que era yo una insensible, que era una mamá incomprensible con la niña, cómo tenía que llevarla a la escuela aún con esa enfermedad, que no sabía si era contagiosa, que no sabía si era crónica, etcétera, etcétera. Yo dejé que todos dijeran lo que tenían que decir y al final se me dio la palabra y le dije: hemos llevado a la niña, he estado en tratamiento, le hicieron los estudios, pero el diagnóstico médico es incierto. Los doctores no saben lo que tienen. Y le dije: pero yo tengo un Dios grande y de poder, y yo sé que mi hija va a sanar. Y no tengan miedo, le dije a aquellas mujeres, no tengan miedo. Esto no es contagioso.
yo sé que Dios va a glorificarse en la vida de mi hija. Agradezco al Señor que algunas mamás se acercaron a mí para apoyarme, para pedirme el nombre de la niña y orar por ella, y algunas otras simplemente con indiferencia se fueron. Y le dije al maestro: mañana no va a venir la niña, vamos a ayunar y vamos a pedirle al Señor. Y aquel miércoles yo hablé con Emily, y yo hablé con ella, platiqué en este tema. Jehová ha prometido sanarnos. Si nosotros permanecemos en la voluntad de Dios, el Señor ha prometido sanarnos. Y no importa el origen de la enfermedad, Dios tiene poder y tiene propósitos en tu vida. Y tú también vas a ayunar. Hablé con las hermanas y organizamos el ayuno y comenzamos a orar. Fuimos a la iglesia y estábamos orando por ella. Yo quiero decirle que la iglesia que yo recibí no fueron 100, no fueron 50, ni siquiera fueron 10. Eran 3 mujeres que hasta hoy permanecen firmes en el Señor, con 3 mujeres, una servidora y mi hija ayunando. Y cuando yo la vi en el altar, estábamos allí orando, clamando, pidiéndole al Señor la sanidad. Cuando yo volteo a ver a mi hija, Emily estaba temblando y estaba llorando amargamente, con lágrimas, y estaba temblando. Entonces yo me asusté. Yo quiero decirle que me asusté. La saqué fuera de la iglesia y dije: Dios mío, mi hija ahora está peor, porque antes no sentía ningún dolor y ahora está temblando, ahora está llorando, algo le duele. La saqué fuera de la iglesia y le pregunté: ¿qué tienes? ¿Qué sientes? Y ella apenas pudo hablar del llanto y me dijo: siento un fuego que me está quemando el estómago. Y yo comprendí, es el tiempo y es el día en que Dios va a sanarte. Y de nuevo le regresé al altar y le dije a las hermanas: impongan las manos, porque hoy mi hija es sana para la gloria del Señor. Desde ese día hasta el día de hoy, mi hija jamás volvió a padecer ni dolor ni nada, ningún malestar estomacal, porque tenemos un Dios grande, un Dios de poder, un Dios de victoria. Él es Jehová, nuestro sanador. Y si tú permaneces, si tú eres un cristiano fiel y verdadero y has estado batallando con alguna enfermedad y ya has identificado, hermanos, ¿cuál es el origen de esa enfermedad? Yo sé que Dios tiene poder para sanarte. Y yo quiero invitarte para que tú pongas tu fe en el Señor ahora mismo, para que Dios haga en tu vida un milagro de sanidad. Si tú eres una persona fiel, si tú eres una persona, un cristiano verdadero, y Dios ha permitido algo para probarte y para glorificar su nombre, este sea el momento en que Dios se glorifique en tu vida, sanando tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Si es una enfermedad que tú identificas que es Dios que le ha enviado para tratar con tu vida, no seas rebelde. Cierra tus ojos allí donde estás y pon tu confianza en el Señor, porque no importa la enfermedad y no importa el origen de la enfermedad, Él tiene poder. Yo soy Jehová, tu sanador, dice el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, glorifica a tu Hijo, Padre eterno. Glorifica a tu Hijo, Señor maravilloso, y pon tu mano de poder y de sanidad en el cuerpo de mis hermanos, en el cuerpo, Señor, de cada persona, o en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor de la gloria. Tu palabra dice, Señor, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, en el nombre de Jesucristo, Señor, reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se caen esas cadenas que están oprimiendo a mis hermanos. Ayúdanos, Señor Jesús, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre de la gloria, oh Dios mío, a permanecer en tus caminos, Señor. Y si alguno está descuidando su salud,
salud. Ayúdanos y enséñanos Señor, a ser responsable con nuestra salud. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hermanos, sea libre en el nombre de Jesucristo. Sea cual sea su enfermedad, la Biblia dice que hay poder en el nombre de Jesús, y también en la iglesia, y también usted tiene poder del Señor para echar fuera toda enfermedad, pero tiene que primero saber cuál es la voluntad de Dios y el propósito por el cual Dios lo está permitiendo. Dios le bendiga, hermanos, abundantemente. Les saludo en el nombre del Señor y le invito a suscribirse, hermanos, y a compartir este video. Dios les bendiga.